Cuando me pidió más autonomía, no entendí que era el principio del fin. Me lo dijo una noche cualquiera, como si habláramos de cambiar el detergente o reorganizar el salón. Sin lágrimas, sin gritos. Solo esas palabras secas, quirúrgicas, que cortan sin manchar. Quiero independencia emocional y financiera, Antonio. Quiero que dejemos de hacernos preguntas. Nada de cuentas conjuntas. Nada de explicaciones. La miré en silencio con el cuerpo aún medio entumecido por el turno de 12 horas en la farmacia y las 2 de atasco por la A3. Estaba frente a la encimera, cortando calabacines con la precisión de quien no quiere pensar. Yo recordé nuestras noches en Cuenca, cuando apenas teníamos un colchón y un transistor. Cuando su forma de mirarme era una caricia. Ahora me hablaba como quien presenta un informe. Sin rastro de ternura. Y aún así no discutí. Solo dije, vale. Fue ahí donde cometió su primer error. Pensar que yo iba a pelear por una mujer que ya no existía. Esa noche no dormí. Me tumbé en la cama con la tele apagada, escuchando su respiración tranquila. Yo repasaba los últimos años como quien repasa una novela que se sabe de memoria, buscando dónde empezó a cambiar el argumento. Habíamos pasado de planear vacaciones en trenes de Renfe a no compartir ni la compra del Mercadona. Su mirada se había vuelto práctica. Su voz, burocrática. Como si vivir conmigo fuese una carga y no una elección. Pero lo que más dolía no era la distancia. Era darme cuenta de que ella ya vivía otra vida, y yo solo era el decorado. Al día siguiente, cuando preguntó por qué no había café, le respondí con calma, pensé que ahora cada uno se encarga de lo suyo. No se rió. No me contradijo. Y yo por dentro supe que había cruzado una puerta de la que no pensaba volver. Esa semana dejé de hacer cosas. Cosas pequeñas, invisibles, rutinarias. No repuse el detergente de la lavadora. No llené el depósito de su coche cuando vi que estaba en reserva. No renové la suscripción del diario que siempre dejaba abierto sobre la mesa del desayuno. Ella lo notó claro. Primero en detalles que no dolían, como la falta de servilletas o de su yogur favorito. Luego en cosas más grandes. Una factura de agua llegó en un sobre amarillo con letras rojas, último aviso. La abrió delante de mí, en silencio. Sus ojos recorrieron la hoja y luego la escondió debajo de una revista de El País como si así pudiera borrar la realidad. No dije nada. No hacía falta. Ella había pedido autonomía. Yo se la estaba dando. Sin protestas. Sin advertencias. Empezó a preguntarme si se me había olvidado hacer la compra. No sabía que me tocaba, contestaba yo, sin levantar la vista del televisor. Su ceño se fruncía, pero no decía más. Hasta que un día, de pie junto al frigorífico, me lanzó la pregunta, ¿has dejado de hacer todo? Le respondí sin pausa, no todo. Solo mi parte. La tuya también, según parece. Dijiste que querías espacio, Inés. Te lo estoy respetando. Esa palabra, respetando, le hizo daño. La vi parpadear lento como si le hubieran tirado agua fría. Empezaba a entender que las nuevas reglas no eran un juego. Que estaba sola en el tablero que ella misma diseñó. A la semana siguiente escuché cómo le decía a su amiga Maruja por teléfono, no es que estemos mal, es que está raro. Ya no dice nada. No se enfada. Simplemente no está. Yo me quedé quieto fingiendo no oír, dejando que sus palabras llenaran el pasillo. Esa noche revisé nuestras cuentas conjuntas. Separé mis fondos. Llamé a Sebastián, nuestro asesor de toda la vida. Le expliqué lo básico. No dramatismos. Solo hechos. Me preguntó si esto era reversible. Le dije que no. Que ya no. A los 2 días, ella abrió su banca online y palideció. ¿Por qué están congeladas las transferencias?, murmuró durante la cena. No levanté la cabeza del plato. ¿Has cambiado la cuenta?, insistió. Dijiste que querías tus propias finanzas, respondí. Solo estoy facilitándote el camino. Golpeó el plato con el tenedor. No puedes tomar decisiones así. Claro que sí, le dije. Así funciona la independencia, ¿no?
Ahí fue cuando vi el primer temblor en su mirada. No miedo. No aún. Pero sí la certeza de que se le escapaba algo de las manos. Algo que no sabía cómo recuperar. Esa misma noche se encerró en el cuarto de invitados, con el móvil apretado entre las manos, como si buscara respuestas que no se atrevía a pedirme. No entré. Ni hablé. Solo la escuché desde el pasillo, escuché su silencio, ese que se instala entre dos personas que ya no se encuentran ni en las miradas. A la mañana siguiente llamó a su prima Dolores. Siempre tuvo una relación tensa con ella, demasiado franca, demasiado clara. Pero esta vez la necesitaba. Dolores vino esa misma tarde con una bolsa del Corte Inglés y cara de no querer estar ahí. No me saludó con afecto, solo con un asentimiento. Esperó a que Inés subiera a ducharse. Entonces se sentó frente a mí en el sofá. Su voz era baja, directa, sin adornos. «Sabes que te ha mentido, ¿verdad?» Levanté la vista, sorprendido. «¿Mentido en qué?» Se inclinó un poco con los codos sobre las rodillas. «Mira el registro de propiedad de la casa de Oropesa. Y revisa bien los préstamos que hay con tu nombre». No dijo más. Se levantó, cogió su bolso y salió. Yo me quedé allí solo con el zumbido de la televisión sin volumen y el corazón haciendo un ruido que no conocía. Esa noche casi no dormí. Al amanecer, con el primer café en mano, empecé a buscar. Documentos antiguos, correos, escrituras. El inmueble de Oropesa, ese que habíamos visitado juntos, del que hablamos como nuestro pequeño refugio de verano, figuraba solo a nombre de ella. El préstamo estaba a mi nombre. La firma en los papeles no coincidía. Oh sí, pero no en esas fechas. En una de ellas yo estaba en Zaragoza, en un congreso. No podía haber firmado. El frío me subió por la espalda. Esto no era solo una crisis de pareja. Esto era otra cosa. Un engaño más profundo. Un uso calculado de mi confianza. Llamé a Sebastián de nuevo. Le pedí que revisara todos los movimientos financieros de los últimos 18 meses. Al caer la tarde me devolvió la llamada. Hay una línea de crédito personal en tu nombre. Se han hecho 3 retiradas. Una en una joyería, otra en una tienda de decoración, y otra para un servicio de viajes boutique. Además se emitió una segunda tarjeta sin tu firma. No dije nada. Colgué. Me senté en el comedor, la carpeta con los documentos abierta, el alma abierta también. Me había utilizado. No solo como marido. Como medio. Como instrumento. Como garantía. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en silencio, soltó de pronto: «Quizá deberíamos ir a terapia». Como si fuera una tirita para una fractura. Asentí. «Reserva cuando quieras». Ella pareció aliviada. Pensó que eso era una señal. No sabía que la verdadera señal era otra. Que ya no sentía rabia. Ni dolor. Solo una calma fría, como la que precede a la tormenta. Esa misma tarde fui a ver a Dolores. No me preguntó nada. Me abrió la puerta, me entregó un pequeño pendrive y dijo: «Todo lo que pude encontrar. Correos, extractos, incluso archivos en la nube». Ni se molestó en borrar nada. Lo guardé sin palabras. Antes de cerrar la puerta añadió: «Está hablando con un abogado de urbanismo. Se llama Alborsen. Deberías buscar ese nombre». Conduje de vuelta con la radio apagada, el volante sudado entre las manos. Abrí los archivos uno por uno. Correos con Alborsen. Consulta sobre cómo vender Oropesa antes de fin de trimestre. Preguntas sobre cómo transferir fondos a una cuenta en Andorra. Me recosté en la silla. La espalda tensa, el corazón sereno. Ya no había dudas. Ni remordimientos. Cada renuncia mía había sido usada como peldaño para su plan. No se había ido aún, pero ya vivía fuera de esta casa desde hacía tiempo. Esa semana mantuve el silencio. Ella también. Intentaba disimular. Cuidaba los gestos. No me pedía nada, pero a veces me miraba con esa sonrisa que antes usaba para conseguir favores. Yo le devolvía una mueca vacía.
El viernes fuimos a una cena con amigos en Valencia, en una terraza de esas que huelen a vino blanco y conversaciones falsas. Ella hablaba de su estudio de diseño como si nada. Reía, tocaba los brazos de otros al hablar. Parecía entera. Hasta que alguien preguntó, ¿y vosotros, todo bien? Ella soltó una risa de manual. Claro. Estamos reajustando, ¿verdad, Antonio? La miré con una sonrisa helada. Algo así. Algunos se rieron por compromiso. Dolores, sentada al fondo con su marido, levantó la copa sin sonreír. Por los reajustes, dijo seca. Esa noche, ya en casa, ella intentó acercarse. Un roce. Un beso. Una mano bajo la camisa. Era extraño. Forzado. No había deseo, solo estrategia. Le cogí la mano con suavidad. No esta noche. ¿Por qué? Estoy cansado. Tú lo entiendes. Me miró como si no entendiera nada. Pero no insistió. Apagó la luz. Yo me quedé despierto. El pendrive estaba en mi mesilla. La carpeta con los documentos en mi maletín. Todo estaba listo. Solo faltaba que ella supiera lo que yo ya había aceptado, que esto se había terminado hacía mucho, aunque aún durmiéramos en la misma cama. Esperé al lunes por la mañana. Ella estaba en la cocina con la bata mal cerrada, el pelo húmedo y el móvil en una mano mientras la otra removía el café. Se movía con esa tranquilidad que solo tienen quienes creen que todo sigue bajo control. Yo me apoyé en el marco de la puerta con la carpeta en la mano. Me miró al notar mi presencia. ¿Qué es eso?, preguntó. No dije nada. Me acerqué y la dejé sobre la mesa. Léelo. Se sentó aún con la taza humeante y empezó a pasar páginas. Extractos, correos, escrituras. Su expresión fue cambiando a medida que avanzaba. Primero frunció el ceño. Luego abrió un poco más los ojos. Al final se quedó quieta, con la mirada clavada en una factura resaltada en amarillo. ¿De dónde has sacado esto?, murmuró. De Dolores. Su boca se abrió buscando una mentira que no llegaba. Usaste mi nombre para abrir créditos. Cambiaste la titularidad de Oropesa. Firmaste documentos cuando yo ni siquiera estaba en Cuenca. Intentó hablar. Balbuceó algo que no alcanzó a articular. No lo hice con mala intención, dijo por fin. No digas eso. No nos insultes a los dos. Guardó silencio, hojeando otra vez los papeles como si pudiera borrarlos. Siempre dijiste que te controlaba. Que te ahogaba. Pero eras tú la que llevaba el timón. No lloró. Ni gritó. Solo bajó la cabeza. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con un hilo de voz. Me acerqué un paso. Ya he hablado con Sebastián. La parte financiera está en manos de él. Se le tensaron los hombros. ¿Vas a arruinarme? No. Eso ya lo hiciste tú sola. Me fui de casa poco después. No quise verla descomponerse. No buscaba venganza. Solo cerrar algo que llevaba tiempo roto. El martes por la mañana, mi abogado presentó todo. Denuncia por fraude, solicitud de medidas cautelares, inicio de proceso de divorcio. Ella no salió de la cama ese día. La puerta la abrió en zapatillas, con la cara lavada. El mensajero le entregó el sobre. No dijo nada. Solo lo sostuvo como si pesara más que ella misma. Esa noche llamó a su madre. Me escondí en el pasillo para no oírla entera. Lloriqueos, quejas, victimismo. Antonio me ha dejado sola. No entiendo nada. Pero no habló de lo que había hecho. Solo de lo que había perdido. Al día siguiente Dolores me escribió. Está intentando ganar lástima en la familia. Yo me mantengo al margen. Solo quería avisarte. Ya nadie acudía a su rescate. Nadie creía la versión que ella intentaba vender. El verdadero derrumbe llegó más tarde. Una semana después. Asistió a una feria de interiorismo en Zaragoza, donde iba a presentar su último proyecto. No pensaba hablar con ella.
Solo fui por curiosidad, por ver si aún era capaz de sostener su teatro cuando las paredes empezaban a ceder. Llegó tarde. Nerviosa. Su voz temblaba. Las diapositivas no cargaban bien. Los patrocinadores se murmuraban entre ellos. Uno de ellos, un conocido de Sebastián, me miró desde lejos y negó con la cabeza. Las noticias ya corrían. No solo sobre su situación personal, sino sobre sus movimientos financieros. Salí antes de que terminara. No necesitaba más pruebas. Ella ya había empezado a caer sola. Pero lo más fuerte vino unos días después. Una noche cualquiera en el salón, de pie junto a la ventana. Las manos cruzadas como si rezara. He cometido un error, dijo. La voz rota, apenas un susurro. ¿Un error?, pregunté sin sarcasmo. Me perdí. Quise tener el control. Pensé que si lo manejaba todo no sentiría miedo. Y en cambio, lo arruiné. Asentí. Calmado. No te estabas ahogando, Inés. Tú conducías el barco. Y lo estrellaste. Se sentó de golpe como si las piernas no la sostuvieran. No quiero perderlo todo. Me senté frente a ella. Despacio. Ya lo perdiste. Entonces intentó acercarse. Una mano temblorosa hacia la mía. Pero la retiré antes de que me tocara. No lo hagas, le dije. Tú decidiste las reglas. Yo solo las estoy cumpliendo. Me levanté. Fui hacia la puerta. La abrí sin prisas. Deberías irte. Pensar. Pero no esperes que yo siga aquí cuando vuelvas. Al principio no se movió. Luego se levantó, cogió su bolso y salió. Esa fue la última vez que estuvo en casa. La casa que habíamos pintado juntos, que decoramos con catálogos de muebles de segunda mano, donde alguna vez me pidió que le leyera en voz alta mientras se quedaba dormida. Ahora era solo mía. Y estaba en silencio. Un silencio distinto. Tranquilo. Sin trampas. Sin miedo. Durante 3 semanas no supe nada de ella. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni esos correos pasivo-agresivos que solía mandar cuando quería sonar serena mientras hervía por dentro. Nada. El silencio pesaba, pero esta vez era mío. No impuesto. Elegido. Había apagado por fin ese ruido constante que usaba para manejarlo todo, culpa, promesas vacías, halagos estratégicos. En ese vacío empecé a reconstruirme. Sin fuegos artificiales. Sin grandes discursos. Solo rutina. Volví a hacerme cargo de la casa, pero a mi manera. Tiré las revistas que ella acumulaba como si fueran trofeos. Doné la ropa que ocupaba el armario y no olía a nada. Cancelé las suscripciones que jamás pedí. Fui al Mercadona con lista corta y clara, solo lo que yo necesitaba. Volví a caminar después del trabajo. A cocinar platos sencillos que me gustaban a mí. Incluso reparé esa lámpara del pasillo que llevaba meses parpadeando. Sebastián se encargó del resto. El informe de fraude que Dolores me ayudó a recopilar era tan sólido que ella no tuvo más opción que aceptar la mediación. Evitamos los tribunales. No por compasión, sino por lógica. Su crédito estaba hundido. Sus cuentas congeladas. Y aún así, todo dolía menos que antes. Menos que sus excusas. Menos que su desprecio. Menos que esa noche frente a la encimera cuando me habló como si nuestro matrimonio fuera un Excel. Un jueves llovía. De esas lluvias lentas, grises, que parecen arrastrar los recuerdos por las aceras. La vi llegar empapada a la puerta de mi oficina. No entró. Esperó bajo el toldo como una figura desdibujada. Salí antes de que el vigilante la hiciera marchar. Tenía los ojos rojos, el pelo pegado al rostro. 5 minutos, dijo. Asentí y la acompañé a un banco cercano. Tardó en hablar. Jugaba con las manos como una niña asustada. Lo he perdido todo. No dije nada. Mi familia no me habla. Los clientes se han ido. Vivo con mi hermana en Albacete. Esperé.
Tenías razón. Suspiré. ¿Y ahora qué quieres? Bajó la vista. No lo sé. Que no me odies, quizá. La miré sin dureza. No te odio. No siento nada. Y eso es peor. Asintió como si ya lo supiera. Pensé que si controlaba todo nunca tendría que enfrentarme a lo que estaba haciendo. Pero cuando dejaste de buscarme, empecé a caer. Su voz temblaba, pero no le ofrecí consuelo. Esa parte de mí estaba seca. Muerta. Se levantó al cabo de un rato. Adiós. Adiós. Y se fue. Pequeña, encogida, invisible. No la volví a ver. La firma del divorcio llegó 2 meses después. Se llevó lo que no pudo vender. Lo que no la delataba. Y la vergüenza de quien se creyó invencible. Yo me quedé. No ileso. Pero sí en paz. Dolores y yo seguimos en contacto. No mucho. Pero lo justo. Un día me pidió perdón por no haberme contado todo antes. Le dije que no cargara con eso. Que todos despertamos tarde a veces. Pero yo, ya no dormía. Estaba despierto. Muy despierto. El hombre que ella creyó que siempre esperaría, siempre perdonaría, siempre cedería, ya no estaba. En su lugar había alguien nuevo. No vengativo. No frío. Solo libre. Y eso fue todo lo que necesité. Porque ella se quemó sola. Yo solo me alejé del fuego. Después de todo, no busqué rehacer mi vida con prisa. No abrí perfiles, no salí con desconocidas, no fingí alegría en cenas ajenas. Lo que hice fue más sencillo. Más profundo. Aprendí a estar solo sin sentirme abandonado. Aprendí que la compañía no es la ausencia de silencio, sino la presencia de alguien que no te miente mientras corta calabacines en la cocina. Volví a leer por las noches. A veces clásicos, otras veces novelas negras de esas que venden en la estación de Renfe. Descubrí que me gustaba el sonido de la Radio Nacional en las mañanas. Empecé a escribir pequeñas cosas en una libreta que me regaló mi hermana por Navidad hace años y que nunca había tocado. Me atreví a pensar en vacaciones solo. A planear un viaje a Cáceres sin tener que consultar agendas ajenas. A recuperar mi apellido en los contratos. Mi nombre completo. Mi voz. Sé que a esta edad no se empieza de cero. No pretendo eso. Pero sí se puede empezar diferente. Con menos miedo. Con más memoria. Y con el valor de cerrar puertas sin dejar una rendija abierta. A veces me pregunto si Inés también despertó alguna vez. Si aprendió algo más allá del castigo. Si alguna mañana en casa de su hermana miró por la ventana y se dio cuenta de que lo perdió todo, no por traicionar, sino por no valorar. Pero ya no me importa. Lo que ella hizo me rompió, sí. Pero también me limpió. Me obligó a mirarme sin excusas. Y en esa mirada encontré algo que no esperaba, dignidad. No venganza. No rencor. Dignidad. Y cuando uno la recupera, ya no vuelve atrás. Así que si estás escuchando esto y piensas que es demasiado tarde para empezar de nuevo, no lo es. Te lo dice alguien que dejó de esperar que lo miraran con amor, y aprendió a mirarse con respeto. Y eso a nuestra edad, vale más que cualquier promesa.